Hola, bienvenidos a mi primer episodio de mi podcast Más allá de la nutrición. Estoy súper contenta por compartir este espacio con ustedes en la que vamos a ver la magia de la alimentación, de los nutrientes, por supuesto de la microbiota que impacta en nuestra salud, en la prevención de enfermedades y en el tratamiento de las enfermedades. Es común creer que cuando quieres iniciar un estilo de vida saludable, vas a tener que restringirte de muchos alimentos. De hecho, todas las personas tienen el concepto que dieta es sufrimiento, dieta es limitación, dieta es restricción y que tienes que pasarla mal. Para mí eso totalmente es un método antiguo, ya que es súper importante saber y reconocer que comer es un placer. Por lo tanto, aunque la estrategia sea pérdida de peso, igual tienes que estar conectado que cuando vayas a comer tienes que disfrutar del momento. Es importante saber que en mi consulta o en una consulta nutricional o en este caso médica nutricional se valoran muchos parámetros desde que mi punto de vista, más allá de un objetivo estético, tiene que ser un objetivo de salud, en que la propuesta de pérdida de peso de X valor de kilos o de libras o de porcentaje de grasa o de mejoramiento de composición corporal, aumento de músculo, etc., obviamente es un objetivo personalizado y guiado por cada paciente. Hoy quiero contarte el caso de mis últimos pacientes con una exitosa pérdida de peso y un poco expresar con qué razones o con qué síntomas o molestias él llegó a la consulta. Este se trata de un paciente varón de 19 años que tomó la iniciativa de empezar un estilo de vida saludable por primera vez en su vida. Acudió a la consulta con este objetivo de pérdida de peso, pero estuvimos revisando en la encuesta y en la historia clínica que además tenía consecuencias como falta de energía, insomnio, es decir, problemas para dormir o mucho despertar en la madrugada, y que en ciertas ocasiones sentía picazón en el cuerpo. A esto asociando que él recalcó mucho que él relacionaba su forma de comer con la ansiedad, es decir, que para calmar su estado de ánimo ansioso comía muchos dulces o alimentos con mucha frecuencia para intentar sentirse más tranquilo. Llegó a la consulta con un índice de masa corporal de 33.8, que normalmente en una consulta, si yo soy muy estricta en cuanto a este cuadro, quiere decir que es una categoría de obesidad grado 1. Además, presentaba un porcentaje de grasa de más de un 30%, un estado de grasa visceral de 11%, que eso podría estar muy probablemente asociado a un hígado graso. Todos estos datos que les estoy compartiendo se le evalúa en la consulta mediante la medición de una bioimpedancia. Todo este contenido que se analiza en una consulta me lleva a proponer un objetivo. Y mucho más allá de querer decirle a esta paciente que sí pretendo que salga de la obesidad grado 1, que sí pretendo que disminuya su grasa visceral, que sí pretendo que mejore su composición corporal y pierda peso, lo que más realmente a mí me preocupaba o me inclinaba es que deje de sentir ansiedad, que pueda dormir mejor, que sienta mejor energía y pues obviamente aprenda a comer y estar saciado y satisfecho. Es súper importante saber que esto se logra a través de la educación, es decir, enseñar a comer. Porque es poco probable que a estas alturas yo pueda imponer una dieta o enseñar a comer si no me adapto a las necesidades personales de la persona. Es por eso que es súper importante saber qué le gusta comer, qué es lo que más disfruta, qué es lo que no le gusta y llegar a una negociación con el paciente para saber cómo adaptamos este menú nutricional a sus necesidades. Cuando estamos hablando de un objetivo de salud y de pérdida de peso, como les comenté, muchas veces lo que a mí me gusta enfocarme es enseñar en este equilibrio que vamos a tener entre los diferentes grupos de alimentos, como por ejemplo los carbohidratos, las proteínas y las grasas.
quiero que sepan que lo más importante no es contar calorías y no es contar porciones ni cantidades. Lo más importante es que conozca la calidad del alimento para que tú sepas escoger. Es muy probable que a través de un menú que te dé tu dietista o nutricionista o médico nutriólogo te vayan a ofrecer cantidades, pero sea lo que sea, quiero animarte a que sepas que más allá de la cantidad, lo que realmente importa es la calidad. Es decir, con que tú tengas porciones referidas que comer, prefiero que tomes en cuenta la calidad del alimento. Entonces, a este paciente lo que hice fue explicarle y inducirlo cuáles son los carbohidratos, proteínas y grasas que le convenían quedarse. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los carbohidratos, que es un alimento de fuente de energía, siempre voy a proponer que se queden y que conserven alimentos que sean mucho más altos en fibra, como por ejemplo son los vegetales, las verduras, las frutas. También súper importante tomar en cuenta que claro que se pueden consumir lo que para nutrición se llama integral, que cabe recalcar que no es lo mismo que lo que para la industria es integral. Para la industria integral es los panes integrales, las galletas integrales, fideos integrales, tostadas integrales, y esos siguen siendo harina. Mientras que para nutrición integral es todo lo que te da la naturaleza, la agricultura. Por lo tanto, va a ser integrar los granos, lentejas, frijoles, garbanzo, habas, maíz, van a ser integrar los tubérculos, como por ejemplo camote, yuca, también la papa y también el plátano verde y maduro, aunque estos son frutas, también son integrales justamente las frutas enteras, completas, comerlas íntegras y no como jugo de frutas o procesados. Y también, por ejemplo, los cereales, como pueden ser el arroz integral, la quinoa, las hojuelas de avena, trigo sarraceno, cuscús, amaranto y estos tipos de alimentos que van a ser parte de los carbohidratos. Entonces, cuando tú le explicas al paciente que tiene la oportunidad de comer todos estos carbohidratos como parte de su dieta de pérdida de peso, claro que seguramente se va a sentir con mayor seguridad de cumplirlo porque sabe que va a poder comer cosas que lo va a mantener saciado y que seguramente disfruta, como por ejemplo aquí en Ecuador, que tenemos más tendencia a comer platos con verde, con maduro o menestras. Por lo tanto, estos son carbohidratos de buena calidad que claro que puedes incluir, inclusive aunque tengas el objetivo de perder peso. Como les dije, lo importante no es perder peso rápido, lo importante es que la persona se conecte con que el momento de comida sea un momento saciante, que disfrute comer y que de paso escoja los de mejores calidad para seguir en la pérdida de peso. También cuando me refiero a que vaya a escoger buena calidad, por ejemplo, de proteína, si tengo que escoger entre los diferentes tipos de proteínas animales, siempre voy a referir que en primera instancia se escoja mejor los mariscos o los pescados con mayor preferencia de consumo, es decir, de los 7 días a la semana, por lo menos unos 3-4 que hayan pescados blancos, como por ejemplo el dorado, robalo, tilapia, y también obviamente pescados un poco más rosados o oscuros como es el salmón o el atún. Muy bienvenidos también van a estar, por ejemplo, otros mariscos como el camarón. Y en segunda frecuencia el consumo de aves como es pollo y pavo, preferible los cortes magros como es la pechuga, y en último lugar que se escoja el contenido de carnes un poco más difíciles de digerir, como son por ejemplo carne de cerdo y carne de res, que voy a preferir en todo caso que de esos animales los cortes sean lomo, si es posible lomo fino, porque es el corte más magro del animal sin tanta grasa saturada. Entonces, como ven, una vez más, hacer dieta o perder peso, claro que puedes incluir seguramente entre toda esta variedad proteínas que sí te gustan. Y además, entre las grasas es importante destacar que obviamente la propuesta va a ser que se incluyan grasas de buena calidad, como por ejemplo el aguacate, el aceite de oliva virgen extra, las semillas, los frutos secos, estos frutos secos en sus diferentes variedades, ya sea el fruto seco directo, como comer directo el puñado de almendras, nueces, avellanas, pistachos, o en sus variedades como una mantequilla de almendras, como una mantequilla de maní, o una leche vegetal como ahora se conoce una bebida de almendras en la que las puedes incluir. Entonces, como ven, perder peso se trata de tener un equilibrio entre estos 3 grandes grupos de alimentos, como son por ejemplo los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Entonces, con todo este ejemplo de comida que les he referido y que les he dado,
lógicamente puedes ver que hacer dieta entonces ya no es tan difícil como de pronto pensabas. Y más si te quito el peso de que las cantidades no van a ser importantes, sino lo que quiero es que estés saciado. Entonces, si de pronto para ti una buena idea de un plato es comer, por ejemplo, algo de maduro cocinado con unos camarones y un trozo de aguacate, claro que puedo negociar que eso sea parte de tu plato de comida con este objetivo de que sigas perdiendo peso. Entonces te quedas saciado, te quedas satisfecho, disfrutas, conectas con la emoción de que comer es un placer y además vas a conseguir el objetivo de alejarte de lo que no deberíamos comer porque estás comiendo lo que disfrutas. Porque, por ejemplo, sí voy a explicar también que vamos a alejarnos de los carbohidratos simples, de las harinas, como son los panes, las galletas, las tostadas, obviamente procesados como postres o tortas o fideos o enfundados, que muchas veces la industria inclusive quiere llegar a confundirte vendiéndolo en versiones que aparentemente son dietéticas, como por ejemplo una galleta de maíz al horno, suena muy atractivo, pero sigue siendo harina, o un pan integral, que también seguramente mucha gente lo tiene fijado como si fuese algo dietético, pero sigue siendo una harina, o por ejemplo alejarte de azúcares tan directos como es un jugo de frutas, en la que muchas personas de pronto que es algo saludable por el hecho que viene de una fruta, pero que en versión jugo, al carecer de fibra, va a ser una versión mucho más azucarada que comerte la fruta directa y por lo tanto te perjudica en tu peso. Entonces la idea es que sin darte cuenta vamos a alejarte de todos estos procesados, harinados, azucarados y hacer de tu dieta y tu alimentación una alimentación tan equilibrada, por el mismo tiempo, repito, tan saciante, que tú te encuentres contento de comer lo que estás comiendo. Entonces, retomando el caso de mi paciente de 19 años, como les conté, hicimos esta negociación en la que él podía comer estas cosas que a él les gustaban. Entonces este paciente pudo desayunar, por ejemplo, tortillas de verde, de yuca, por ahí algunas combinaciones de maíz o mote con huevo. En las propuestas de almuerzo y de cena, como no era una persona que estaba muy familiarizado con comer vegetales, pudimos hacer la negociación de que los vegetales los coma como cremas o como vegetales salteados, combinados con sus otros carbohidratos. Entonces, por ejemplo, vegetales salteados con algo de frijoles o con algo de lentejas, o el mismo arroz integral combinado con algo de vegetales o las cremas de verduras. Podía comer la proteína que más le apetezca, entre pescado, pollo, camarón, salmón o la carne de res y cerdo en menos frecuencia, e inclusive podían ser estas versiones fritas o con grasa, siempre y cuando sean de estas grasas buenas, como por ejemplo el uso de un aceite de oliva virgen extra. Entonces, bajo estas combinaciones que les he comentado y que obviamente en una consulta personalizada se hace más a detalle qué desayunar, qué almorzar, qué cenar y qué snacks comer, con las recetas y las marcas recomendadas, luego de un proceso de aproximadamente unas 4 o 5 semanas, en este caso puntual, este paciente finalmente ha podido perder aproximadamente 10 kilos, es decir, aproximadamente unas 22 libras, algo que seguramente no pensó que lo iba a lograr porque venía con esa mentalidad de dieta, de restricción, de limitación, pero que ya en la consulta te das cuenta que lo que tienes que hacer es aprender a comer en equilibrio y a escoger mejor los alimentos. Siempre va a ser mejor y más fácil si comes en casa, y si te toca comer fuera, escoger justamente de entre las opciones que tengo las versiones mucho más reales. Por ejemplo, si tú sales a comer, tú te puedes encontrar seguramente con un sándwich de cualquier versión, pero eso es pan o harina. Pero también de pronto me puedo encontrar con algo de un maíz o un choclo, un maduro, un verde, que va a ser de mejor calidad y no es harina, y sin embargo vas a seguir comiendo fuera, pero vas a escoger una mejor versión. Entonces, básicamente el mensaje que queremos transmitir es que comer saludable, sano, nutritivo, equilibrado y saciante, inclusive para escoger y llevar a este objetivo de pérdida de peso, claro que es alcanzable y posible, y lógicamente lo ideal es que todo este proceso sea guiado por un profesional que te lleve hacia escoger lo mejor. Este camino de aprendizaje, hay personas que les puede tomar un encuentro en la consulta, como de pronto 3, 4, 5 o hasta 10 encuentros en la consulta. Lo que es importante es que no bajes la guardia, que esto es un viaje que como siempre va a tener salidas y entradas, subidas y bajadas, pero que lo que tienes que hacer es saber que hay un objetivo al cual llegar.
no es apuro, no es concurso, no es quien baja más rápido, es quien hace de estos hábitos saludables su estilo de vida para siempre.